Hola. ¿Te preguntarás qué es este vídeo? Este vídeo es simplemente un resumen, una explicación o simplemente una nueva información sobre una de las leyendas urbanas o creepypastas más extraños e inquietantes del internet. Muchos no sabrán qué historia es esta, y algunos tendrán una curiosidad vertiginosa. En este vídeo se intentará explicar como breve resumen de lo que habla, lo que hace y lo que es. La Fundación SCP es una cárcel de seres inhumanos e imposibles de imaginar. La principal función de las SCP es capturar a toda aquella anomalía que amenace o que pueda provocar graves problemas si se expone al público, por lo tanto se deben capturarlas y ocultarlas. Estas anomalías se conocerán como SCP y tendrán un código numeral que lo identifique. Cuando se logra capturar a un SCP, se asegurará en una zona especial para poder examinarlas, se contendrá con las medidas necesarias que la Fundación pueda adquirir, y será protegido para evitar que sea liberado por errores u otros motivos. Estos SCP se clasifican en 3 niveles de seguridad. SAFE. La sección de los objetos seguros, aquí se contienen los de menor peligrosidad, los objetos de los que no se sabe mucho ya que se ha dado prioridad de investigación a los más amenazantes. No es de máxima prioridad mantener en cautiverio estos objetos ya que no es primordial mantener exenta a la humanidad de su conocimiento, pero de todos modos, a largo plazo, el mal uso de estos podría causar desastres. Euclid. Esta sección contiene objetos cuyo comportamiento no se puede predecir, su comportamiento va más allá de lo que conoce actualmente la ciencia. Algunos de estos objetos pueden incluso traer beneficios tanto a la Fundación como a la humanidad, pero de todas maneras, debido a sus características desconocidas no pueden ser usados para prevenir riesgos. Los Euclides tampoco son los más peligrosos, pero en el caso de que su uso sea incorrecto, provocaría desastres incomparables. Keter. Keter en hebreo significa corona, es decir, está en la cima de la pirámide en lo que respecta a peligro. Los Keter son los objetos más peligrosos, por lo tanto, los que están más rigurosamente contenidos dentro de las instalaciones de la Fundación. La liberación o uso de estos elementos puede causar una destrucción significativa en los lugares por los que pase, por lo que se recomienda destruirlos apenas se tope con alguno. Si el sujeto está cautivo y se rigen sus procedimientos de contención, no podrán ser destruidos, hasta que las pruebas que se les realicen sean concluyentes y válidas para determinar si el SCP determinado debe ser destruido o no. Pero ciertos objetos no deberán ser eliminados ya que un intento de destruirlo sería más peligroso que mantenerlo contenido en la Fundación. En esta fundación, se han reconocido 1999 SCP en contención, pero algunos no son nombrados o identificados por las SCP, ya que aún no se han hecho las pruebas de su peligrosidad o simplemente no son reveladas sus características, porque pueden causar más problemas si se revela su información. Para que sepáis cómo sería un análisis de un SCP, os pondré el ejemplo del SCP más reconocido. Objeto. SCP-173. La escultura. Clase. Euclid. Procedimientos de contención. SCP-173 debe estar encerrado todo el tiempo en un recinto. Cuando el personal entre en el recinto del SCP-173 no deben entrar menos de 3 hombres cada vez y la puerta se cerrará de nuevo tras ellos. En todo momento, 2 personas deben mantener el contacto visual directo con SCP-173 hasta que todo el personal haya desocupado y vuelva a cerrarse el recinto. Descripción. Enviado al Site 19 en 1993. El origen es, de momento, desconocido. Está construido de hormigón y barras de refuerzo con restos de pintura aerosol marca Krylon. SCP-173 está vivo y es extremadamente hostil. El objeto no se puede mover mientras se mantenga contacto visual directo con él mismo. La línea de visión no debe romperse en ningún momento con el SCP-173. El personal asignado para entrar en el recinto se les entrena para alertar a los otros antes de parpadear. Se ha informado de que los ataques del objetivo son romper el cuello en la base del cráneo o por estrangulamiento.
En caso de ataque, el personal ha de observar los procedimientos de clase 4 de contención de objetos peligrosos. El personal ha reportado sonidos, como de rascar de piedra, procedentes del interior del recinto cuando no hay nadie dentro. Esto se considera normal y cualquier cambio en este comportamiento debe ser reportado al supervisor. La sustancia de color marrón rojizo en el suelo es una combinación de heces y sangre. El origen de estos materiales es desconocido. El recinto deberá limpiarse de manera bisemanal. La Fundación SCP, administrada por 12 tipos de fuerzas especiales, una multitud de doctores, investigadores y agentes que buscan comprender y catalogar objetos anómalos. El personal de clase D, formado por condenados a muerte, es usado para pruebas en humanos respecto a cualquier aspecto relacionado con los SCP. La humanidad en su estado actual ha existido así durante 1/4 de años, y aún así solo durante los últimos 4000 hemos hecho algo significativo. Así que, ¿qué hicimos por casi 250.000 años? Nos escondimos en cavernas y alrededor de pequeñas fogatas, temerosos de las cosas que no podíamos explicar. Era más que comprender por qué el sol salía, era siempre el misterio de aves enormes con cabezas de humanos, de rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios. Y les suplicamos que nos perdonaran, y oramos por nuestra salvación. Eventualmente, sus números se redujeron y los nuestros aumentaron. El mundo comenzó a cobrar más sentido cuando había menos cosas que temer. Aún así, lo inexplicable jamás se fue, como si el universo demandara la existencia de lo absurdo y lo imposible. La humanidad no debe volver a ocultarse temerosa. Nadie nos protegerá, así que debemos hacerle frente por nosotros mismos. La Fundación SCP asegura. La Fundación SCP contiene. La Fundación SCP protege. Bueno. Esto es todo lo que tenía que decir, seguramente haya faltado algo más de información que aclarar, pero dejaré la página oficial del SCP en español y en inglés. Subiré algunos de los SCP que a mí me gustan a mi canal. Si alguien propone alguno, le invito a que lo ponga en los comentarios. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.